Nuestro Padre Dios, te damos gracias por darnos esta palabra abundante. Ponemos esta semana en tus manos. Oro que guíes nuestros pasos esta semana, que seas nuestra luz. Guíanos a un lugar de refugio. Y aunque estemos caminando en valle de muerte, oro que esta semana sea un camino de fe. La próxima semana vamos a celebrar el Día de Acción y Gracias. Señor, oro que llames a todos tus hijos a tu casa, a tu iglesia. Y oro que esta semana podamos dar lo que ya es tuyo. Oro que restaures nuestros corazones. Oro que podamos vivir una vida de agradecimiento. En este momento queremos escuchar y entender tu palabra y tu propósito. Oro que abras nuestros ojos espirituales, que podamos aferrarnos a tu palabra y como Abraham podamos entrar a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán espiritual. Oro, Señor, que nos provees con un santuario nuevo, Señor. Oro que podamos tener un nuevo hogar, un nuevo nido, Señor, para poder aprender más tu palabra y trabajar como misioneros, para que podamos seguir nuestro trabajo en Sudamérica. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Samuel, capítulo 24. Del versículo 1 al 22, Primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer el capítulo entero. En Apocalipsis 3:1 dice que los que leen la palabra de Dios son benditos. Amén. No tenemos mucho tiempo para leer la Biblia en nuestros hogares, entonces leamos todo este capítulo alternativamente. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté.
Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Amén. Hemos estado estudiando los lugares de refugio de David cuando él estaba huyendo de Saúl. Hoy vamos a estudiar el lugar 11, que es el desierto de En-Gadi. Primera de Samuel 24, del 1 al 22. Primero, ¿cuál es el significado de En-Gadi? En hebreo, así se escribe En-Gadi en hebreo. Y el significado es la domba yang muda. Of the young goat. Kitty as in a young goat. Jadi di papan itu kitty itu kayak domba yang muda. No domba, kambing, sorry. Como el río el río de una cabra, de una cabrita. Acá está el río muerto. Y acá está En-Gadi, queda cerca del río muerto. Y también cerca de la ciudad de Maom. En-Gadi queda ahí al lado del río muerto. ¿Qué significa En-Gadi? Fuente de una cabrita. Padang gurun, air itu berharga. Jadi kalau lihat itu matahari itu bisa disebut
en esta área no hay mucha agua. Entonces esta fuente le decían como fuente de vida. mata air dari domba muda, maka itu kemungkinan bisa mengeluarkan air dari Hablando espiritualmente, ¿quién es el que nos trae fuentes de agua viva? ¿Quién es el que nos trae agua? Jesucristo. Jesucristo nos da agua de vida. air hidup. Yesus memberikan kepada kita air hidup. Jesus gives us the living water. Jesucristo nos da agua viviente. Air hidup. Not only that, Bukan hanya itu saja, Jesucristo no solo nos da agua viva, pero también nos guía a la fuente de vida. mata air kehidupan. Jadi mata air Nos guía a la fuente que tiene agua viva. first let us turn to John chapter La fuente que nos trae vida. Leamos Juan 14. John chapter 4 verse 14. Yohanes 4 ayat 14. capítulo 4, versículo 14. Let's read it together. Leámoslo juntos. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Ready? Begin. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. So it speaks of Jadi this ini water. berbicara tentang air yang ini. This water Jesús habla de una fuente de agua que salta para vida eterna. the water of life. Esta es agua de vida, agua viviente. El agua Yang akan kuberikannya itu dikatakan que yo le daré. Acá dice, del agua que yo le daré, eso significa que Jesús es el que nos da esta agua. adalah gembala yang memimpin Y también Él es nuestro pastor, quien nos guía a la fuente. Leamos Apocalipsis 7:17. Let's read together. Leámoslo juntos. In the center of the throne is a shepherd. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí se refieren a Jesucristo, quien es el Cordero y nuestro pastor, y a donde nos guía, a fuentes de aguas de vida. spring of the water of life itu mata air kehidupan. You know, Jesus is one who gives us Jesús es el que nos da estas aguas de vida. Él es el que nos guía a la fuente. Esta agua de vida que nos da Jesucristo es que Tentang kehidupan kepada kita. la palabra de Jesucristo, porque la agua viviente se refiere a la palabra de Dios. Ini menunjukkan kepada firman dari Yesus. Kalau kita lihat En Juan 4:14 Let's read it again. John leémoslo de nuevo. ayat 14. Juan capítulo 4 versículo 14. 14. Leámoslo juntos. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesus is the one who gives us the living water. Jesús es el que nos da agua de vida, pero esta es agua que podemos ver, no, es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? En la palabra de Dios hay vida. Jesús nos dice que la palabra que Él nos da es espíritu y vida. En este momento yo creo que estamos tomando de esta agua de vida. Al escuchar la palabra de Dios, estamos bebiendo esta agua de vida. What happened Apa yang terjadi di Segundo, ¿qué pasó en el desierto de Engadí? terjadi di sana? at En-Gedi, something En Engadí algo muy importante sucedió. Ada sesuatu hal yang penting terjadi di NGD. Saul hears the Jadi Saul mendengar firman kalau bahwa Saúl itu
se da cuenta que los filisteos los van a atacar. Saúl pudo haber capturado a David, pero escuchó que los filisteos estaban atacando a su nación. Entonces él regresa a su casa y después de perseguir a los filisteos, escucha noticias de que David está en el desierto de Engadí. Y Saúl entonces no va solo, sino con 3,000 hombres a volver a buscar a David. Saúl ya está un poco psicótico, ¿cierto? Está obsesionado, está tratando de capturar a una persona porque lleva 3,000 hombres con él. Está tan enfocado, tan obsesionado con una persona, con esta misión de capturar a David, que se lleva 3,000 hombres escogidos de todo Israel al desierto de Engadí. En el desierto había una cueva. Él entró a esta cueva para ir al baño. El versículo 3 dice que Saúl fue para cubrir sus pies. Esto significa que necesitaba dar de su cuerpo. Él no podía hacer del cuerpo en frente de todos sus hombres. Entonces entró a la cueva. ¿Y quién estaba en la cueva? David. Saúl entra a la cueva para ir al baño, entonces entró solo, ¿cierto? No iba a entrar con otras personas porque necesitaba su privacidad. Entonces en este momento Saúl está vulnerable, ¿cierto? Este era el momento de David poder matar a su enemigo. Los hombres de David entonces le decían, esta es la oportunidad, lo tenemos que matar ya. Pero David permitió eso, no. ¿Y por qué no? David, ¿por qué no mató a Saúl cuando tenía esta gran oportunidad? Porque él dijo que no podía extender su mano contra el ungido de Jehová. Entonces, para tener evidencia de este momento, él cortó la orilla del manto de Saúl. Pero luego, ¿qué pasa? Se siente culpable. Luego, él se encuentra de nuevo con Saúl y le muestra la orilla de su manto y le dice, yo tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice. ¿Por qué me tratas de matar? David le está mostrando a Saúl que él tuvo la oportunidad y no lo mató. ¿Y qué pasa? Saúl fue tocado en este momento. Él lloró y confesó que David era más justo que él. Entonces Saúl se arrepienta. Y Saúl confiesa que David va a ser rey y que él va a reinar sobre Israel y le pide a David que jure que no va a matar a su descendencia. Entonces ellos hacen esta promesa, este acuerdo, y se separan y siguen en sus caminos. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos aprender acerca de lo que pasó aquí? Hay muchas, ¿cierto? La primera es que debemos confiar más en Jehová que a los que están a nuestro alrededor. Cuando David tuvo esta gran oportunidad de matar a Saúl, sus hombres le decían que ya lo matara, pero David no les prestó atención, no confió en ellos, más confió en Jehová.
Y esto es muy importante. Cuando estamos en esta vida de fe, es muy fácil de escuchar los consejos de los demás y obviamente esto es importante, pero es más importante escuchar la voz de Dios. Lo que es más importante que las voces de los demás es la voz de Dios. Los consejos, las opiniones de los demás cambia todos los días, pero la voz de Dios nunca cambia. Claro, tenemos que compartir consejos con nuestros hermanos y hermanas, pero si no es la voluntad de Dios, no podemos confiar en los demás. Aun si toda la congregación quiere una cosa, si no es la voluntad de Dios, no podemos hacer tal cosa. Hace un año, cuando las personas decían, echemos al pastor, ustedes dijeron, no, esa no es la voluntad de Dios, y rechazaron eso. Esto no debe ser la única incidencia, pero cada vez que pase eso, tenemos que escuchar la palabra, la voz de Dios. Leamos 1 Samuel, capítulo 24. Versículo 4. Leamos juntos. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Lo más importante es la palabra de Jehová, el propósito de Jehová. Para nosotros, todos los días escuchamos varias voces. David escuchaba las voces de sus hombres, pero solo confió en una voz. Podemos vivir una vida sin arrepentimiento, sin remordimiento, si siempre escuchamos la voz de Jehová. Todos querían crucificar a Jesucristo, ¿cierto? Pero Pontius Pilato sabía que él no había pecado. Él sabía que Jesús no era culpable. Él sabía que la gente lo querían matar porque sentían celos. Y aún más, su esposa tuvo una pesadilla acerca de Jesús. La esposa de Poncio Pilato soñó con Jesús y cuando despertó le dijo su sueño a su esposo y le dijo, este hombre es justo, no le hagas daño. Si Poncio Pilato sabía que Jesús era sin pecado, no lo debió haber matado. Leamos Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 21. Del 21 al 26. Leamos alternativamente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creo que estamos leyendo el capítulo que no es.
Matthew chapter 27. I'm sorry, Matthew chapter Perdón, era Mateo 27, capítulo 27. 23. ayat 23. Versículo 23, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. The people kept shouting all the more, saying, crucify him, crucify him. Let's read verse 18. Leamos el versículo 18 de nuevo, porque sabía que por envidia le habían entregado. Otra vez, porque sabía que por envidia le habían entregado. Poncio Pilato reconocía que estas personas solo lo querían matar porque sentían envidia. Leamos versículo 19, que dice la esposa de Poncio Pilato, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. The wife of Pilate says to Pilate, Su esposa le dice, ese justo, so have nothing to do with that man. no tengas nada que ver con ese justo. His wife has also told him that. Si aún su esposa le dijo eso, le advirtió, y aún él sabía que solo lo querían matar por envidia, él debió haber escuchado la voz de Jehová. No las voces de los judíos, pero las voces de las multitudes gritaban, sea crucificado, sea crucificado. He allowed Jesus to be. Había caos, entonces él escuchó y confió en las voces de los judíos. En este momento Poncio Pilato pecó. You know, I think Pilate was Yo creo que Poncio Pilato de pronto era maldito. Cuando nosotros Jesus was somehow recitamos el credo de los apóstoles, decimos que él sufrió por Poncio Pilato, no por Judas. Si Poncio Pilato en el tiempo de la crucificación, si él hubiera escuchado la voluntad de Dios y hubiera rechazado las voces de las multitudes, su nombre no hubiera sido documentado en el credo de los apóstoles como el que hizo sufrir a Jesús. Secondly, the second lesson that we learned La segunda lección, we must allow the Lord to take vengeance. Kita harus mengizinkan Tuhan untuk melakukan pembalasan. Jadi kita harus mengizinkan Tuhan itu untuk debemos permitir que el Señor tome venganza. Who must take vengeance for us? ¿Quién debe tomar venganza en nuestra parte? untuk kita itu adalah If Tuhan. Saul had come El Señor. Si Saúl hubiera entrado a la cueva y David hubiera tomado esa oportunidad de tomar venganza, David lo hubiera matado. Pero él sabía que el Señor iba a tomar venganza. Él sabía que no era la voluntad de Dios de que él tocara a un ungido de Jehová. Y también él sabía que no debiera tomar venganza contra su enemigo. Bagaimana kita tahu? Mari kita kembali ke 1 Samuel 24. verse 12. Leamos 1 Samuel capítulo 24 versículo 12. Oh no, ayat 13 bahasa Indonesianya 1 Samuel 13. chapter 24 verse 1 12. Samuel 24 ayat 13. Leamos Mari kita baca juntos. bersama. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme. Mi mano no será contra ti. David confessed right David confesó en ese momento que Jehová iba a tomar venganza, pero no él.
Él iba a permitir que Jehová tomara venganza. Él sabía que Jehová es justo. Entonces él iba a tomar venganza. Esto nos demuestra que David confía que Dios es el que toma venganza y nosotros debemos tener esa mentalidad. Aunque alguien nos ha hecho mucho daño, aunque hay alguien que ha crucificado nuestros corazones, debemos confiar en la autoridad y el poder de Jehová. Venganza debe ser tomada por Jehová y su autoridad. Si nosotros tomamos venganza contra nuestros enemigos, el que recibe esa venganza va a tener hijos y esos hijos van a tomar venganza contra sus descendientes. Y esto sigue por siempre. Por eso es que Jehová dice que Él es el que toma venganza. Él es nuestro abogado. Aunque ustedes odien a alguien, les voy a decir cómo pueden tomar venganza en una forma buena. Venganza verdadera es perdón, es perdonar. Y número 2, ustedes enfocarse en su propio éxito. No debemos pensar, voy a tomar venganza contra ella y él. Pero si ustedes se enfocan en trabajar duro, esta es la mejor venganza. Si ustedes se enfocan en su bien, en perdonar, en seguir la palabra de Dios, esta es la venganza verdadera. Amén. Leamos Romanos 12. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. La venganza es el trabajo del Señor, no nosotros. Nosotros debemos perdonar y enfocarnos en nuestro éxito. Número 3, debemos derrotar malicia con lo bueno. Debemos vencer la maldad con el bien. Saúl era un hombre malo. Él era el rey de una nación, pero no le importaba avanzar su nación y invertir en su nación. Era un rey malo. Cuando David se encontró con él no pagó maldad con maldad. Él no tomó venganza, pero hizo algo muy sabio. Cortó la orilla el versículo 16 y 17 de Primera de Samuel. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con... Saúl dice: más justo eres tú que yo. Este es un
que David vence la maldad con el bueno. Saúl bendice a David, versículo 19, porque Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Aunque me encontraste, no quitaste mi vida. Entonces Saúl confiesa que David es más justo y lo bendijo. La cuarta lección. ¿Ustedes creen que Saúl se arrepintió o no? La palabra de Dios dice que alzó Saúl su voz y lloró. ¿Creen que se arrepintió? Saúl alzó su voz y lloró. Alcen su mano si ustedes creen que él se arrepintió. ¿Quiénes creen que Saúl se arrepintió? ¿Quiénes creen que él no se arrepintió? Alcen su mano si no saben. Los que no alzaron la mano, ¿qué creen? Saúl se sintió arrepentido, pero él no se arrepintió. Se sintió culpable, pero no se arrepintió. Sentirse culpable y arrepentir son dos cosas diferentes. El arrepentimiento requiere que Saúl confiesa sus pecados a Dios. El primer requisito de arrepentimiento es confesar sus pecados ante Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos cometiendo una obra contra Dios, ¿cierto? Si usted en este mundo le roba a alguien o mata a alguien, está pecando contra esta persona, ¿cierto? Pero últimamente, cada vez que pecamos, estamos actuando contra Dios. ¿Qué dice Saúl cuando alza su voz y llora? Leamos el versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Cuando dice lloró, de pronto pensamos que ese es el momento en que él se arrepiente, pero no. Acá no dice que Saúl confiesa sus pecados. Sí, él lloró, se sintió culpable y le dijo a David que él era más justo que él. Él confiesa: pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 22, no está documentado que Saúl pide perdón. Cuando David cometió un pecado, él se arrepintió. Leamos Salmos capítulo 51. ¿Cuál es el título del capítulo 51 del Salmos? Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta
Después de que David cometió el pecado con Betsabé, él se arrepiente. Leamos el versículo 4, Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice, contra ti solo he pecado. Esta es una confesión. David está confesando que él pecó contra Dios en este mundo. David pecó contra el esposo de Betsabé, ¿cierto? Y él pecó contra Betsabé cuando mató a su esposo. Él también debe de sentirse arrepentido con estas dos personas, pero últimamente él confiese sus pecados a Dios. Leamos en Lucas. En el libro de Lucas hay una historia, la historia del hijo pródigo. Leamos Lucas capítulo 15. El hijo pródigo pecó contra su padre. Él peca contra su padre, pero no solo le pide perdón a su padre. Leamos Lucas 15, 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Antes de que el hijo pródigo le hubiera pedido perdón a su padre biológico, él reconoce que pecó contra el cielo, contra Dios. Este es el arrepentimiento verdadero, porque todos los pecados son contra Dios. Entonces, arrepentimiento verdadero es confesar nuestros pecados a Dios. Si usted peca contra alguien, puede encontrarse con esta persona y pedirle perdón, pero eso no es suficiente. Lo que es más importante es confesar sus pecados confesar sus pecados antes de Dios. Y el segundo requisito del arrepentimiento es tener un cambio de corazón. David no mató a Saúl. Saúl reconoció que David lo pudo haber matado y no lo hizo. Entonces Saúl le pudo haber pedido perdón y seguir ya con un corazón cambiado, pero sabemos que después del desierto de Engadí, después de lo que pasó ahí, él de nuevo trata de matar a David. Después de lo que David hizo con Betsabé, jamás volvió a hacer un pecado así. Pero David tuvo un cambio en su corazón, pero Saúl no. Saúl se sintió culpable y lloró, pero su corazón no cambió. ¿Quién cometió el pecado, un pecado más grande, Judas o Pedro? Pedro lo negó 3 veces, Judas lo vendió. ¿Quién cometió el pecado más grande, Pedro o Judas? Era Pedro. ¿Saben por qué? Porque Judas lo único que hizo fue vender a Jesús por 30 monedas de plata, pero ¿qué hizo Pedro? Pedro lo negó. ¿Y qué más hizo? Y lo maldijo. No solo negó a Jesús, pero lo maldijo. Como un discípulo puede maldecir a su
a su maestro. But Peter also Tapi Petrus juga bertobat. Esto es algo malvado, pero Pedro se arrepintió y pudo seguir predicando la palabra y 3,000 personas recibieron a Jesucristo. Pero ¿qué pasó con Judas? Él no se arrepintió. Nah, bagaimana Yudas Iskariot tidak dapat Judas porque no pudo haber recuperado. dia ini kan dosanya lebih gampang. La diferencia es que Pedro se arrepintió verdaderamente. Judas sí se sintió culpable, pero no se arrepintió, no tuvo un arrepentimiento verdadero. Él cometió suicidio porque él se sintió culpable, pero no se arrepintió. Y esa es la gran diferencia. Leamos Mateo 24. from verse 3 to Mulai 5. ayat Del versículo 3 al 5. 3 sampai 5. Ketika Matthew chapter 20. Perdón, Mateo 26. Mateo 26, versículo 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron. Perdón, Mateo 27, versículo 3 al 5. Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. En este momento Judas reconoció su pecado. Si él reconoce sus pecados, debe cambiar sus acciones, debe tener un cambio de corazón. Pero no, en cambio él comete suicidio. Si él se hubiera arrepentido verdaderamente, él hubiera confesado sus pecados y se hubiera enfocado en predicar la palabra de Dios, en dedicar su vida a la iglesia y a la palabra de Dios, pero lo único que él hace es se siente culpable. La diferencia entre Pedro y Judas es que sí, Pedro cometió un pecado más grande, pero él se arrepintió. Judas cometió un pecado, digamos, más pequeño, pero él no se arrepienta. En el arrepentimiento debemos primero confesar nuestros pecados y segundo tener un cambio en nuestras acciones, cambiar nuestras acciones, dedicarnos a nunca jamás volver a cometer ese mismo pecado. Y acá vemos que Saúl no tuvo un arrepentimiento verdadero. La quinta lección yang kelima dari padang gurun Engedi. David praised God in the midst of Memuji Tuhan di mm, and gave thanks to God in the midst of la quinta lección es que David alabó, adoró y dio gracias a Dios en medio del dolor. Saúl persiguió a David por 10 años y llegaron momentos cuando David estaba muy cerca de la muerte. Saúl ya casi lo mataba, pero David seguía adorando y dándole gracias a Dios. El próximo domingo vamos a celebrar el Día de Acción y Gracias. Tenemos que recuperar el agradecimiento en nuestras vidas. Tenemos que dar gracias, aunque nuestros sueños se han vuelto realidades o no, aunque hemos alcanzado el éxito que deseamos o no, aunque sintamos dolor o no, debemos darle gracias a Dios, porque esta es una fe madura. David demostró una fe madura. Hay personas que cuando las cosas no pasan como ellos quieren, dejan la iglesia. Yo he sido testigo de esto.
había un miembro de la congregación en Corea que su negocio fracasó, pero él dio una ofrenda de agradecimiento. ¿Por qué? Porque él creía que su negocio iba a recuperar. Entonces él dio una ofrenda de agradecimiento. Él reconocía que aunque su negocio había fallado en ese momento, que Dios iba a traer restauración. Leamos Salmos 57. Salmos 57. ¿Cuál es el título del Salmo 57? Salmo 57, el título: Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Al músico principal sobre no destruyas, Mictab de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Este Salmos David lo escribió cuando estaba en la cueva, escondido. Leamos el versículo 4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. ¿Aguda? ¿Aguda? En una traducción más simple, dice: mi vida está entre leones, debo echarme entre hijos de hombres que vomitan llamas. Es casi lo mismo. David describe leones. Él siente que está entre leones, nunca sintiéndose seguro, sin saber cuándo lo van a capturar. Leamos el versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Amén. Cantaré y trovaré salmos. Leamos el versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. ¿Qué significa levantaré de mañana? Me levantaré de mañana. Esto significa que se va a levantar en la mañana y va a gritar y va a llorar. No, él se levantó por la mañana a orar. En esta situación de sufrimiento y dolor, él fue al servicio de la madrugada, de la mañana. Leamos el versículo 9. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Esta es una situación donde es difícil dar gracias. Él está echado entre leones. No siente seguridad. Sin embargo, él canta, él alaba y él siente agradecimiento. David es un gran hombre, era un gran hombre. En medio de su sufrimiento, David ora, le da gracias a Dios. Y yo oro que esta sea la imagen de usted y yo. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Nuestro Padre viviente, cuando nuestro corazón siente gozo, cuando mi vida va bien, te puedo dar gracias, pero cuando las cosas pasan como yo no quiera, y siento tribulación y prueba, es difícil darte las gracias. Pero vemos que David, en medio de su sufrimiento, él se levantó por la mañana. En medio de su sufrimiento, él te oró, él te alabó, te dio gracias. Yo oro que esta vida de fe sea nuestra vida de fe. Yo oro que las alabanzas sean abundantes en nuestras vidas.
Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Let's turn to hymn number 383. Mari kita buka We will sing verses 1 and 283, kita bacakan nomor 1 dan 3. Himno 383. Next Lord's Day is La próxima semana vamos a celebrar el Día de Acción y Gracia. Jadi seperti yang saya katakan, Como les dije en el servicio principal esta mañana, bahwa hari kita traigan sus corazones de agradecimiento. we can calculate kita bisa menghitung $1 each day. dan untuk setiap hari Si damos $1 cada día, kamu dapat bisa memberikan podemos dar $365 a nuestro Dios cada año. kalau Si obviamente en su hogar están pasando por momentos difíciles financieramente, no tienen que dar, pero oro que puedan dar baby shower algo. buat Mary Ko, Esta tarde vamos a celebrar el baby shower de la hermana Mary Co en la casa de Elsa. mari kita berdiri. Para los que quieran ir, nos vamos a poner de pie, cantar de nuevo el himno y terminar con la bendición. At this time, En este momento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de nuestro Padre Dios, el trabajo, inspiración, comunión, llenura del Espíritu Santo, así como David, que en medio del sufrimiento demos gracias a nuestro Dios y vivamos una vida de adoración y alabanzas sobre las cabezas de los miembros de la congregación, sobre sus negocios, hogares, sobre sus naciones, y esta iglesia sea por siempre y para siempre.